Mauricio, ¿qué opina usted sobre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero? Fue un error gravísimo, al que se vio obligado el PSOE para no entregar el poder al PP. Es decir, los poquitos votos que podía aportar el Podemos, más la influencia que aporta Podemos sobre ciertos grupos parlamentarios pequeñitos, extremistas, con los que no iría yo a tomar una cerveza, eran necesarios para que el PSOE pudiera hacer el resto de su proyecto. Y entonces se acordó con Podemos darle un poder mucho más allá del que realmente representaban los votos que obtuvieron. Y entre el partido minoritario que quiere pactar presenta su lista de peticiones, y el partido mayoritario que lo necesita las analiza, las discuten y llegan a acuerdos. Y ningún acuerdo iba a ser totalmente satisfactorio porque estamos hablando de Podemos. Y donde entra Podemos se rompen cosas. Entonces, en ningún lado se iba a conseguir algo satisfactorio. Y una de las cosas en las que más insistió el señor Pablo Iglesias fue en que su señora fuera ministra de Igualdad. Y es ministra de Igualdad, y lo que ha hecho es echarse encima a la gran mayoría de las feministas socialistas que no están de acuerdo con la visión posmoderna, relativista y de teoría queer de la ministra. Y por lo tanto hay una discusión muy intensa, muy abierta, muy amplia, de la cual no se están haciendo con los medios españoles porque no les conviene pensar que en el PSOE se puede discutir libremente. ¡Uy, qué miedo! Pero hay un debate movido por las feministas socialistas. FEMES es una de las organizaciones de feministas socialistas que están oponiéndose a la ley que pretende aprobar Irene Montero, y evidentemente es un error. Es menos problemático la cuestión de la señora García porque ella no es de Podemos, ella es de Izquierda Unida. Con Izquierda Unida siempre se ha podido gobernar más o menos razonablemente. Aquí mismo en Gijón tenemos al que era el líder de Izquierda Unida, Aurelio, lo tenemos de concejal de movilidad, y bueno, hay tiras y aflojas, pero finalmente ahí se va funcionando. Siempre se ha gobernado con Izquierda Unida sin problema. El problema se llama Podemos.